Muy buenos días. Ha llegado el fin de la semana y con eso ha llegado saludando. Nosotros felices de llegar a sus hogares una vez más, trayéndoles informaciones de valor en cuanto a la salud y su bienestar integral. Hoy estoy acompañada del doctor Rubén Rodríguez, quien es especialista en nutrición clínica, también el manejo de la obesidad y la nutrición renal. Bienvenido, doctor. Bien, muchas gracias, Mabel, y qué honor y qué placer. Le agradezco a la producción por invitarme nueva vez acá a su espacio. Sí, me han dicho como que usted es de nosotros ya. Sí. Lo que pasa soy yo la nueva con hace mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que realmente se me da. Qué bueno y qué placer para mí entonces contar con usted que ya nos ha visitado antes. En el día de hoy hablaremos de la obesidad y la alimentación saludable. Yo sé que hay muchos temas y muchas teorías al respecto porque qué es el sobrepeso, qué si estoy gordo, cuándo es una persona considerada obesa y sobre eso quiero iniciar. ¿Qué se considera, doctor, una persona obesa? ¿Cómo llegamos a ese punto? Lo primero es lo que estamos divulgando este año en el Congreso Mundial de Obesidad. Estuvimos todos los expertos en salud en cuanto a la parte de lo que ronda pues la obesidad en un paciente. Y es el disminuir primero la estigmatización de la obesidad. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, contrarrestar lo que es el bullying, contrarrestar lo que es el dialecto que asociamos cuando hablamos de esta enfermedad, porque es una enfermedad crónica. Y lo primero es decir, una persona que lucha en contra de la obesidad o una persona que padece obesidad. No decir una persona obesa, ya bien se está cambiando ese dialecto para ir tocando la parte ya de salud mental del paciente, que el día de ayer era el Día Mundial y pues va muy de la mano con esto de la estigmatización. Entonces, cuando hablamos de que una persona tiene pues obesidad o padece obesidad, es cuando ya un paciente tiene una alteración en su peso. Y no más bien solamente en el peso, sino en ciertos parámetros antropométricos como es la circunferencia de la cintura y su relación con la cadera, impactando lo que es la parte cardiovascular. Eso es muy importante destacar. Y cuando un paciente viene aumentando progresivamente el peso desde muy temprana edad, sí tiene grandes impactos denominándose complicaciones ya asociadas a la misma obesidad. ¿Y cuáles son esas principales causas o los factores más comunes que vemos actualmente que están incidiendo en que una persona padezca de obesidad? El no conocer sobre la obesidad, la mala información y de hecho esta nube que nos rodea, que son las redes sociales, el mal manejo de las redes sociales, el intrusismo y todo eso siempre arropa lo que es a las ideas vagas, ¿verdad? Las ideas vacías, porque muchas veces nos empoderamos en una red social y decimos, bueno, yo soy experto porque me fue bien con algo, entonces ya voy a hablar y las personas estamos muchas veces acostumbradas a escuchar lo que queremos escuchar, no lo que debemos escuchar, ¿verdad? Entonces ahí entra un punto muy importante y es que una de las causas, aparte de la falta de información, es el no saber qué comer. Correcto. Y hay una línea muy delgada. Bueno, y en ese qué comer, ¿cuáles son esos alimentos que, no sé, que más daño nos hacen, pudiera yo decir, como en ese proceso de evitar llegar a la obesidad? Por supuesto, los primeros alimentos, todos bien lo saben, son los alimentos procesados. Todo lo que viene industrializado en máxima potencia, todo lo que genera soda, todo lo que tiene azúcares simples que generan inflamación corporal. Cuando usted lo consume, automáticamente usted está generando una inflamación per se en el cuerpo y eso pues me aumenta muchos parámetros en un paciente hospitalizado, de hecho un paciente en la consulta ambulatoria, y por eso es que últimamente, como estamos indagando mucho más en este mundo del buen vivir y el buen alimentarse, estamos encontrando muchas enfermedades que no sabíamos que tenían muchas personas. Doctor, y en esa alimentación saludable, no es solamente comer muchos vegetales, beber mucha agua, no se trata de eso. Claro. ¿Qué se considera una alimentación, digamos que saludable y balanceada para el ser humano? Bien, lo que se considera alimentación saludable es aquella que contempla, pues como tú lo mencionaste, frutas y verduras, pero no solo se limita ahí. Tenemos que crear balance en todos los grupos de alimentos, ya sean los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas saludables, sobre todo las saludables, que son aquellas que son ricas en HDL, que es el colesterol bueno, es como el conductor del malo y el que tiene que siempre estar alto.
Entonces, esos vienen a través de los ácidos grasos saludables como el aceite de oliva. Y aquí recalco que el aceite de oliva, cuando vayan a comprar, siempre lean la etiqueta. Porque cuando el aceite de oliva diga 80% o más de aceite extra virgen de oliva, es el correcto. Buen dato. Repítanos eso, por favor, que Claro en el supermercado hay muchos aceites. El aceite verde, como le decimos Tenemos comúnmente. una góndola llena de aceites verdes, pero buscamos siempre el más barato. Pero siempre tenemos que leer la etiqueta. Aquel que diga 80% o más de aceite extra virgen, pues es el que debemos de comprar. Excelente. Es lo correcto. Entonces, aparte de esas grasas, los hidratos de carbono tienen que ser los complejos. A eso me refiero a los víveres, que todo lo que se da en tierra es saludable. Y todo lo que se da industrializado, tenemos que dejarlo a un lado porque es carbohidrato simple. Y lo simple genera mucha inflamación y mal manejo de enfermedades crónicas. Y los vegetales y frutas pues no se pueden dejar a un lado. Claro. Porque ahí están todas las vitaminas y minerales que necesitamos pues para metabolizar muchas cosas en el cuerpo. Doctor, un paréntesis. Una pregunta curiosa que me surge ahora hablando del aceite de oliva. Hay muchas teorías de que si lo debo consumir solamente, o sea, como no cocinar con él, claro, o que ahora también. Hay que la tendencia, la moda es una cosa fuerte y sobre todo también en las dietas y en la alimentación. ¿Es correcto que yo cocine, que cambie el aceite que comúnmente usamos por cocinar con aceite de oliva o no? Bueno, la tendencia de utilizar aceite para cocinar es una mala práctica y siempre lo ha sido. Exacto. Y antes lo hacían y se alimentaban, pero antes caminaban mucho, antes hacían mucho ejercicio. Nuestros abuelos caminaban muchísimo para llegar a las escuelas, ¿verdad? Entonces, eso contrarrestaba el efecto inflamatorio que tenía. Pero hoy en día, cuando utilizamos este aceite porque sea saludable y porque nos lo vendan saludable, simplemente queremos entender que con ese aceite yo puedo freír, yo puedo echarle el arroz después de cocinar para darle brillo, yo puedo cocinar, darle calor y no se considera saludable. No es recomendable porque ese aceite que es saludable, que es poliinsaturado, yo lo estoy convirtiendo en un aceite saturado y lo saturado pues es lo que está muy asociado a aterosclerosis, a infarto agudo de miocardio, grasas completamente que son dañinas y no son a favor de lo que es la salud del paciente. Así de simple. Importante informarnos. Hablando de ese pequeñito, digamos que error que cometemos con el manejo del aceite, ¿cuáles otros factores o qué otras cosas como que son errores comunes en nuestro día a día que pudieran afectar en este proceso de la obesidad? Claro que sí, dejar de comer. Y se escucha como, wow, pero si yo dejo de comer, ¿cómo yo voy a aumentar de peso? ¿Verdad? Y es que realmente el dejar de comer hace que su metabolismo se tranque. Yo soy un poquito vulgar en consulta, muy llano con el lenguaje para que me puedan entender. Claro. Y es que cuando el metabolismo, pues, usted no le da lo que necesita, lo va a buscar de otras partes del cuerpo. Doctor, entonces, discúlpeme, vamos a hacer una pequeña pausa, pero agárrenme esa información ahí, porque miren, hay muchísima gente que deja de comer y cree que lo está haciendo correcto. Volvemos en breve. Usted quédese con nosotros. Antes de irnos a la pausa, mencionábamos ese gran error que cometemos de dejar de comer, de simplemente pasar hambre, como decimos, o dar por sentado como que ya, yo voy a pasar el día bien sin alimentarme. Doctor, cuénteme más al respecto. ¿Cómo incide esto en nuestra salud? Bien, cada ser humano necesita calorías para hacer su diario vivir y todas las reacciones que se dan internas en nuestro cuerpo. Y muchas veces vamos a decir de una sentada nos comemos una rodaja de pizza y yo cumplo con esa cuota calórica, pero el efecto secundario que tiene el consumo de eso, pues eso es lo que yo tengo que evitar. Cuando yo digo que yo puedo aumentar de peso si yo dejo de comer, es porque mi metabolismo se está sometiendo a un estrés por dejar de recibir lo que necesita. Y el cuerpo, a través de las tiroides, a través del sistema hipotalámico, a través del sistema adiposo, del sistema hepático, renal, el cuerpo entero entra en acción para tratar de sobrevivir, ¿verdad?
y eso genera un estrés interno, hace un desequilibrio de la parte hemostática del paciente y por supuesto eso hace que a la larga el paciente tenga un aumento del tejido adiposo y eso pues no nos va a ayudar en nada. Cuando un paciente va a consulta me dice, doctor, yo como saludable, yo hago ejercicio, yo duermo bien, pero yo estoy aumentando de peso. Y a veces son cositas muy simples que conversándole y explicando pues pueden mejorar. Hay que comer. Lo que hay que comer, claro. Exacto. Y como hablábamos fuera del aire del día a día, de organizarnos, de las diferentes ocupaciones que tenemos, en ese proceso, ¿cómo usted, o sea, qué le diría a una persona que para sostener un hábito de alimentación saludable a largo plazo con todo lo que tenemos encima, ¿verdad? De que no tenemos tiempo, esa es la primera excusa, no hay tiempo, no puedo cocinar, es la primera excusa, pero cuando usted se organiza, un tutor me decía, uno de mis tutores en medicina, que en el orden se crece. Cuando usted se organiza y prioriza su salud, sobre todo poniendo a un lado lo que es el diario vivir, usted puede lograr pues un buen patrón nutricional y de salud. Y es que, por ejemplo, cuando usted aprende y crea un hábito, y me encanta hablar de esta parte porque antes de ayer recibí un paciente que no veía hace 4 años y cuando él regresa a mi oficina, hipotéticamente, o impactantemente, el paciente mantuvo todas sus medidas, mantuvo el peso, los laboratorios espectaculares y el paciente aprendió con simplemente 3 meses de seguimiento. Y él pudo optar con esos cambios que hizo y mantenerlo en el tiempo siendo ingeniero. O sea, que tiene mucho trabajo. Y aún así él dijo, no, yo tengo que priorizarme y crear esto un hábito. Nos cuestan solamente 21 días a todos nosotros para poder adaptarnos a algo. Y si es algo saludable, pues que sea un hábito constante, sin fallos. Y eso es importante. Y esa importancia también de que sea un compromiso con nosotros mismos, que no es una moda, que no es, ay, qué chulo, que el fitness... Últimamente todo lo hacemos por moda y por temporada. Sí. Y cuando nos cansamos lo dejamos. Ese es el detalle, pero diría yo, ya que vamos a pegarnos de la moda y a subirnos en esa ola, pues vamos a hacerlo, pero de manera correcta, consciente, sí, y creando este hábito, ¿por qué no? Porque hay que copiar lo malo solamente. Doctor, ¿es posible yo contrarrestar la enfermedad de la obesidad solamente con una alimentación saludable? No. La alimentación es uno de los pilares. La otra parte es el ejercicio. La realización de ejercicios cardiovasculares. Se recomiendan de 150 a 250 minutos bien organizados en la semana, pero las organizaciones internacionales mínimo están pidiendo 150 minutos a la semana bien organizados, cardiovascularmente hablando, ejercicios y alimentación. Pero otra parte muy importante es la hidratación. Hoy en día decimos, bueno, yo tomo suficiente agua, me tomo mis 8 vasos de agua al día, pero no sé si es 8 vasos de 2 onzas. Eso es muy poca agua. Yeah. Y dependiendo de su peso corporal, es que usted va a requerir una cantidad de agua durante todo el día. Y muchas veces no sabemos ese pequeño detalle. El metabolismo sin agua no corre, no funciona. Entonces, correcta hidratación, correcta alimentación, cantidad correcta de ejercicios, pero lo más importante, el descanso. El descanso. Y ahí entra un punto muy bonito y muy fino de lo que es manejar esta parte de la nutrición, y es el ciclo circadiano. Vamos a decir, a muchos pacientes le colocan medicamentos para su presión arterial en la mañana y en la noche, porque fisiológicamente a esas horas la presión tiende a subir. Se corrige esa parte, pero ya el patrón intestinal también tiene un ciclo circadiano. A las 9 de la noche nos decían de pequeño, hay que dormir. Y es que la melatonina a nivel cerebral se libera mayormente a esa hora, con un pico máximo a las 2 de la mañana. Y hay un sueño profundo. Pero ya luego el paciente, cuando se mantiene expuesto a luces azules, computadoras, televisor, celular, televisor en la cama, me voy a acostar, voy a ver una serie, me gusta la serie, me acuesto a las 3 de la mañana, usted altera todo eso. Y el cortisol siempre va a estar elevado. Y al estar elevado, entonces usted genera un estrés metabólico per se, y el paciente no tiene un descanso satisfactorio. Se levanta cansado y muchas veces tenemos hipovitaminosis D, que es muy común en el país. Tenemos hipertrigliceridemia, que es muy común en el país. Y todo va muy asociado a cómo comemos, cómo nos alimentamos. Y
lamentablemente ese es el resultado, aumentar de peso en el tiempo. Eso es muy importante. Hablando de descanso, también le iba a preguntar cómo influía precisamente el sueño y el estrés diario en el proceso de obesidad. Bueno, es que el estrés diario hace que tú liberes cortisol constantemente, como ya mencioné, y eso hace que durante la noche tengamos un agotamiento físico y también el cuerpo tiene una lucha interna que no logra mantener un equilibrio. Y ahí es importante meditar, que se usa mucho hoy en día, el mindfulness, que es una práctica muy recomendada, junto con lo que es la buena alimentación y el ejercicio. Doctor, hay ciertos casos en que los pacientes, aunque estén ya en ese tren de la alimentación saludable, haciendo ejercicios y demás, pero que, no sé, ¿en cuáles casos es necesario como ciertas intervenciones médicas de otro nivel? Claro, tenemos una pirámide de manejo para la obesidad. Primer línea de manejo, cambio en el estilo de vida, que es todo lo que hemos hablado hoy. Luego de ahí viene la parte farmacológica. Es importante que un paciente siempre sea visto por un profesional de la salud, médico especialista en el campo, para manejar lo que son hormonas y medicamentos para el control de la obesidad. Cuando ya superamos la parte de los medicamentos y el paciente aún así tiene un aumento de peso progresivo porque viene con un componente genético o algo externo que lo lleva a ese escenario, tenemos que estar muy claros de que viene otra línea de manejo, que es la línea terciaria o intervencionista. Ahí entraríamos con cirugía bariátrica, ya sea bypass, manga gástrica, balón intragástrico, que se usa bastante, la manga endoscópica también, que está siendo muy utilizada. Y cuando pues ya el paciente llega a estos métodos invasivos, tenemos que estar muy orientados con el paciente de que el paciente que tiene obesidad y tuvo obesidad puede volver a tener obesidad. Nunca deja de ser un paciente que maneja la obesidad, porque la información está en la parte genética y en la parte del tejido adiposo. Si usted, por ejemplo, se somete a un procedimiento para perder peso, 2 meses, 60 días, pierde, vamos a decir, 10, 15 libras, se descuida un mes, ¿qué pasa con su metabolismo? Viene el rebote que conocemos y es el rebote adipositario. Y eso es porque ya el cuerpo está adaptado a esa función como tal. ¿Influye la genética en esta enfermedad de obesidad? ¿Se hereda? Bueno, se dice muchos estudios que tienen un impacto genético y otros más bien ya de la parte circunstancial, pero también yo lo asociaría más también con la parte de la lactancia materna. Muchas veces las madres no le dan el seno al bebé o el bebé no recibe la lactancia materna exclusiva y tiene ese riesgo de que en la adolescencia puede desarrollar obesidad. Interesante. Muy. Bastante, mira, ese dato me quedé fría, así como la lactancia. En verdad siempre hacen muchísimo énfasis Suficiente. en la importancia que tiene la leche materna posteriormente en la salud de la criatura. Así es. Genial. Doctor, déjame, yo tengo como, me estoy iluminando aquí porque obviamente nos está brindando muchísimos datos valiosos y a veces se nos va el tiempo, como siempre decimos, y queremos como preguntarle todo, pero bueno. Hablábamos de dietas y de hábitos, digamos que fuera de lo común, que se ponen a la moda. ¿Cómo percibe usted esto? ¿Qué me puede decir de estas modas, digamos que de esas dietas, perdón, restrictivas o que, no sé, fuera de serie y que la gente, o sea, asumimos que porque supuestamente te está funcionando a ti, en mí va a ser igual? Exacto. Cuando usamos estos métodos restrictivos sin supervisión alguna, sometemos al paciente a un estrés, como lo decía, pero también un estrés mental. Y cuando vamos a ese estrés mental, hace que el paciente tenga agotamiento físico y no solo mental, y hace que el paciente tenga un trastorno compulsivo por querer comer de forma desenfrenada, en forma de compensación a todo esto. Y eso es lo que lleva al paciente a que se pueda cansar y que tenga otra vez ese aumento progresivo del peso. Y muchas veces pacientes se someten a tanta restricción que conllevan a desarrollos patológicos hormonales, llevan a desarrollos de alteraciones electrolíticas, a fatiga extrema, a desmayos en los gimnasios, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, ahí entraría la bulimia, la anorexia, y muchos tipos de alimentación hoy en día que hay de moda no le funcionan a cada persona, porque por ejemplo hay dietas que están diseñadas para ciertas condiciones. Condiciones neurológicas como epilepsia refractaria, está indicada la dieta keto.
la cetogénica específicamente, el ayuno intermitente ante situaciones cardiovasculares de eminente importancia cardiovascular. Entonces, o cirugías mayores. Y muchas veces utilizamos estos métodos porque, claro, yo voy a perder peso si lo implemento. Pero la repercusión secundaria que tiene esto, pues hay que estar muy claro de que no es positiva. Y hablando, no sé, en tema, estamos hablando de obesidad, pero también el estar delgado 100% no significa salud en todos los casos, que también eso es un error, yo creo. Y bueno, voy a poner de ejemplo, no, ¿para qué tú vas al gimnasio? No, ¿para qué tú comes tal cosa? Tú no lo necesitas. ¿Cómo así? Claro, cuando tú estás muy delgado, esa sería la otra contraparte de la obesidad en cuanto al índice de masa corporal, como referencia debajo de 18.5. Y el paciente que maneja muy bajo peso tiene un alto riesgo nutricional, te puede desnutrir mucho más fácil y tiene muchos trastornos del fósforo, del potasio, del magnesio, del sodio, de las proteínas, pierde masa muscular, pierde masa grasa y todo eso impacta al paciente de alguna u otra forma en la parte metabólica y hormonal. Claro, por eso dicen que todos los extremos son malos. O sea, tiene que haber un balance sí o sí. Claro que sí. Hay que hacer un balance en todo. Por supuesto. Señores, vamos a otra pausa. Usted quédese con nosotros. Nosotros estamos aquí como llenos de energía y encantados de contar con el doctor Rubén por acá en este tema tan importante. Nos vemos en breve. Repasando un poquito, hemos hablado de la alimentación saludable, de que no solamente quedarnos ahí, debemos hidratarnos bien, hacer ejercicios, descansar y sobre todo no saltarnos las comidas. O sea, no dejar de comer, me quedé con eso porque hay que hacer énfasis, creo, doctor, en ese punto. Y bueno, hablando de alimentación todavía. ¿Qué pasa con esos antojos desenfrenados que me incluyo en ciertos momentos tenemos? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Qué usted nos recomienda para mantener ese balance? Claro, lo primero es entender por qué pasa. Y muchas veces ahí va muy asociado a las restricciones que queremos hacer, como tú mencionabas. Hacemos muchas restricciones alimentarias y nuestro cerebro está configurado para defensa. Cuando usted pues no consume algo de manera suficiente, se siente muy agotado el cuerpo y hay que buscar de donde no hay. Entonces ahí es que vienen esos impulsos hedónicos. La parte hedónica, como llamamos, es la que te lleva a ti como paciente a tú querer comer pues esos antojos. Un chicharrón, chocolate, el dulcito, después de comer el postre, el azúcar. Y es que a nuestro cerebro le encanta la glucosa y a nuestro hígado le encanta la grasa. Entonces cuando nosotros no le damos lo que quiere, nos va a pedir. Y eso lleva al paciente a un episodio denominado atracones. Y esos atracones es lo que hace pues que el paciente a la larga pues desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y cómo podemos, hablando ya en la familia en sí, cómo podemos, qué usted sugiere para que desde la adolescencia de los niños, o sea, porque es que yo creo que tiene que ver también cómo vamos creciendo? Sí, claro. O sea, esos hábitos entiendo que deberíamos obtenerlos desde más temprana edad para que ahora mismo no estemos como que queriendo ir contra el tiempo y hacerlo todo. Por supuesto. Y es uno de los pilares de la Sociedad de Obesidad en la cual soy parte de la directiva nacional y es que estamos abogando por empezar con charlas en las escuelas. A partir de ahí entonces los niños llegan con la duda a la casa. Entonces ahí empezamos ya a mezclar la información con los familiares. Pero algo muy importante es que estos niños o adolescentes pueden tener un ambiente obesogénico. ¿Y qué es eso? Pues que tenemos un padre que tiene sobrepeso u obesidad, una madre que padeció obesidad, bajó pero puede volver a subir. Y ese ambiente hace que los niños, por ejemplo, si optan por una idea saludable de comer frutas, de comer saludable, los padres dicen que no está bien, que tienen que comer más. Entonces, cuando no nos educamos de forma correcta, estamos impulsando a que ese ambiente obesogénico sea agresivo en otras generaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar desde la casa, terapia familiar, ponernos todos de acuerdo. Si hay alguna enfermedad, pues tratar de luchar entre todos. Y si no hay una unión familiar o no hay la presencia de un padre o los padres, pues tratar entonces de hacer las cosas de forma equilibrada y de buen balance para mantener lo que es la salud con todos nuestros pacientes desde la casa. La importancia de ese trabajo en equipo. Porque, como decía, no es algo aislado.
como usted menciona. Claro. Tiene que ser que todos estemos. Y sobre todo eso, a veces hay el padre o la madre que tiene diabetes, que tiene otro tipo de condición, Sí. de enfermedad. Y, no, que vamos a hacer 2 comidas. O que tal persona no come. Vamos a No, montarnos o que quizás por la todos. falta de tiempo llegó muy cansado del trabajo, vamos a pedir comida fuera de la casa. También, ese Y comer comemos comida fuera, chatarra. esa comida rápida por Claro. el resolver. Claro, Ese resolver. no digo que, por ejemplo, un niño o un adolescente estemos en una actividad compartiendo, quizás una vez lo puede hacer para sentirse persona, porque también somos seres humanos, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos sentimientos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo, constantemente, eso no es bueno. El balance, el balance. Claro. Actualmente, doctor, a nivel general, en nuestro país, en la República Dominicana, tenemos ciertas políticas públicas que estén como trabajando a favor de este tratamiento, de este seguimiento en esta enfermedad de la obesidad. Muy buena pregunta. ¿Cómo vamos? O sea, ¿cuál es el contexto que tenemos ahora mismo? Muy buena pregunta. A nivel nacional estamos bajo ahora mismo proyectos. Uno de ellos es el etiquetado frontal de los alimentos, como hace México, como hace Chile, Argentina, donde vamos a tener unos octagonales de color negro con alertas, alto en azúcar, alto en grasa, alto en tal cosa, y ya si tú como persona entiendes que tú no lo vas a hacer, pues no lo hagas. Pero tienes la información ahí. Eso tiene que ser una ley para que la industria pueda entrar. Ahora vemos en la reforma fiscal, la reforma constitucional que se está haciendo aquí a nivel del país, es que estamos hablando ahora de la parte de poner impuestos a bebidas azucaradas. Y nosotros los médicos eso lo podemos ver bien, porque realmente le va mejor al paciente y lo va a comprar quizás menos. O quizás busca la manera y lo va a comprar, ¿verdad? Entonces, pero sí también hay otro protocolo y es la educación en la parte infantil y en la parte escolar, y es donde el INAVI entra. La pasada presidenta Ana Carolina de la Sociedad de Nutrición, de la cual también soy parte de la directiva nacional, pues ella está abogando por el cambio del desarrollo escolar. Están entrando en fases, empezaron el año pasado con fases, están en otras fases ahora. El objetivo pues finalmente es lograr que se puedan alimentar de forma correcta, así evitando sobrepeso y obesidad, disminuyendo las estadísticas en el país que juntas hacen un 70% de la población. Y es muchísimo. Es mucho. Claro. No, y también preguntaba precisamente por eso de cómo estamos acá, porque se oye mucho por ahí, no porque en Estados Unidos o no, porque fuera de como que la obesidad sería algo totalmente ajeno o extranjero para nosotros, pero no es así. O sea, no se nota, no lo notamos quizás, pero se está trabajando. Primero, como ser humano, les invito a disminuir la estigmatización de la obesidad. Como decía al principio, cuando usted identifica esa parte y usted respeta a la persona que está pasando por la obesidad, usted ya está ganando. Y eso es parte de la educación. Y cuando usted se educa, usted reduce todo esto que hemos hablado. Exactamente. Claro. Bueno, doctor, gracias a Dios, vamos como que encaminados, digamos, como país. Sí. Entonces me alivia un poquito que sí se están dando ciertos pasos para que podamos seguir también educando, como usted comenzó con este conversatorio, educar a nuestra población, hacer conciencia y el compromiso que sigamos asumiendo, el compromiso con nuestra salud. Sí. Precisamente. Y mira qué interesante, en el Congreso Mundial que fue en Venecia, nos estuvieron mandando un correo previo a la llegada al Congreso. Teníamos un dialecto obligatorio. Si teníamos un colega que tenía obesidad por X o por R razón, teníamos que tener una forma de dirigirnos a esa persona. El respeto. O sea, la importancia. Eso es muy importante. Sí. Y allá en Italia yo preguntaba en el hotel, pero ¿por qué que yo aquí no veo personas con sobrepeso u obesidad? Me dicen, doctor, es que aquí es una ley no tener sobrepeso y obesidad. Exacto. A ese nivel, legal. A ese nivel. Bueno, hay que tomar medidas. Mis respetos. Las medidas en cierto caso y ciertas reglas funcionan, ¿eh? Así Doctor, es. rápidamente, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos consultar con usted antes de irnos? Bien, estoy en los servicios en la parte de Instituto Bariátrico y Completamente Metabólico en Meta Íntegra, en el Hospital Metropolitano de Santiago. Estoy en Magic Plastic Center en práctica privada. Estoy en el Instituto de Neurociencias del Cibao, Neuroing en Los Jardines. Y en la parte pública, para los que tienen pocos recursos, pues los podemos
podemos recibir en el Seguro Social. No hay excusa, quiere decir. Para nada. El doctor Rubén está a la orden. Usted síganos a través de las redes sociales y manténgase al tanto. Gracias, doctor, por acompañarnos. De verdad, un conversatorio sumamente importante y valioso para todos nosotros. Gracias a ustedes y siempre completamente a la orden. Si es para hablar de conocimientos y lo que me encanta, pues siempre cuenten conmigo. Que continuemos promoviendo la salud. Muchísimas gracias. Sí. A usted, gracias por acompañarnos. Que tenga feliz resto del día y feliz fin de semana ya, ¿eh? Claro.